Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, el podcast de Hospital Carlos Mackenna, donde converge la pediatría. En realidad quiero recordarles que este podcast nace como una forma de retomar e integrar la excelencia en nuestro relato del día a día en el Hospital Carlos Mackenna, de mostrarles y acompañarnos, ¿no es cierto?, con los médicos que han forjado este hospital, que tienen la experiencia, con las nuevas generaciones que también van a ir tomando este desafío y manteniendo la excelencia, el espíritu y el cariño con el que trabajamos día a día en el Hospital Carlos Mackenna, donde hemos sido parte, ¿no es cierto?, de tanto desarrollo, tanto cariño y tanto avance en la pediatría de Chile y, por qué no decirlo, más allá de las fronteras del país. Hoy tenemos un tema que es muy entretenido, que me parece muy relevante. Queremos hablar sobre el manejo integral del paciente pediátrico y de la pediatría hospitalista. Y para esto tenemos dos invitados de lujo. Quiero agradecerle por estar con nosotros en esta mañana. Por un lado, quiero agradecer al doctor José Cofré. Él es un pediatra, infectólogo infantil, ¿no es cierto? Ha participado en las formaciones docentes de la Universidad de Chile, ha participado en la formación de muchas generaciones de pediatras y de infectólogos, editor de la revista de infectología de Chile, ¿no es cierto? Y además alguien que formó una de las unidades que hoy en día ha crecido mucho, que es la unidad de agudos, hospitalaria, ¿no es cierto?, que también hizo turnos en la urgencia del hospital y que también hacía atención ambulatoria en el policlínico. Doctor Cofré, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por esta maravillosa oportunidad. Y por otro lado tenemos a la doctora Antonia Dittborn, ¿no es cierto? Ella también es pediatra, muchos años con nosotros en el Hospital Carlos Mackenna, pero de nuestras nuevas generaciones, hoy en día jefa de la unidad de agudo indiferenciado y además también parte de la atención ambulatoria de pediatría. Muchas gracias, Antonio, por acompañarnos. Sí, muchas gracias por invitarme también. Oye, y yo quiero partir por preguntarle en el fondo, primero, doctor Cofré, ¿cómo fue el llegar al Carlos Mackenna? ¿Por qué llegó al Calvo? ¿Qué lo motivó a quedarse ahí, a todo el desarrollo que tuvo? Gracias. Bueno, sería una larga historia, pero voy a abreviar. Yo soy hijo de un pediatra que fue casi iniciador del hospital. El hospital es de 1942. Mi padre llegó a trabajar ahí en 1943. De manera que toda mi infancia yo tuve la pediatría en la casa. En esa época incluso el médico hacía consulta en su hogar. Nosotros veíamos cómo mi padre atendía pacientes y lo acompañábamos al hospital cuando había fiestas o cuando tenía que ir a pasar visita los días domingos. De manera que yo, desde niño, tuve mucha familiaridad con el hospital, ¿no? Y quiero aprovechar de decir de que para mí el ser médico es una vocación de servicio, en que uno tiene que estar a disposición y dispuesto a ayudar al paciente y a la familia. Y siempre digo con todo respeto, ¿no es cierto?, que es como ser cura sin ser religioso, que no hay horario, no hay otras actividades más importantes, que no es básicamente un negocio y que, bueno, obviamente puede ser muy importante como una medida de subsistencia, pero uno debiera tener muy centrado el espíritu de servicio. ¿Y cómo le parece eso en su vida, en el fondo? Porque yo encuentro que es muy gratificante, pero también tiene sus sacrificios, ¿no es cierto? Llevar la vida hacia un lugar, transmitir a los hijos, ¿no es cierto?, a la familia, no perder el norte también del equilibrio entre uno como persona, familia, y esta dedicación que uno le tiene que dar. Sí. ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo lo vive usted? Obviamente en eso uno tiene que tener una estructura familiar en que haya mucho cariño, por cónyuge, que el cónyuge sea comprensivo, que de repente los horarios, los turnos, por ejemplo, las visitas los fines de semana, los pacientes, el trabajo en la noche, teléfono, etcétera, y lo mismo con los hijos, por supuesto. Pero si uno tiene muy fuerte lo que decía inicialmente, de cuál es la misión de la profesión, yo creo que eso permite y facilita que uno pueda compatibilizar las dos cosas, el sustento, su trabajo, su familia, con lo que es ser médico. Sin duda.
De acuerdo con usted. Y Antonia, en tu caso, ¿cómo fue? ¿Ya llegaste al Calvo? Yo creo que totalmente distinto. Sí, yo no tengo familiares médicos, tengo una cuñada en verdad médico para ser justa, pero ella no es tanto mayor que yo. Entonces yo llegué al Calvo Maquena porque en la universidad donde yo estudié medicina les conté a mis profesoras pediatras que quería ser pediatra, pero no me iba a quedar en mi universidad, tenía ganas de ir a otro lado, de hecho quería ir a la Universidad de Chile. Y fueron mis profesoras de mi universidad, mi alma mater, las que me dijeron, entonces elige ir a formarte al Calvo Maquena. Y yo, como soy muy obediente, les hice caso. Y yo llegué al Calvo mucho tiempo después. Yo llegué como becada de pediatría el 2013, 70 años después que su papá. Sí. ¿Y qué te hizo quedarte? ¿Qué hay en el Calvo? O sea, me quedé en el Calvo porque la verdad es que me gusta mucho trabajar ahí. Encuentro que es un lugar lindo para trabajar. Yo creo que se cumplen en el Calvo las condiciones que fueron las que a mí en primer lugar me llevaron a ser pediatra. Yo quise ser pediatra no tanto porque me gustaran los niños, que sí me gustan, ya no digo que no, pero yo elegí ser pediatra porque me gusta la forma en que trabaja el equipo de pediatría. Eso de que están de capitán a paje todo el mundo muy preocupado como de sacar a nuestros niños, niñas y adolescentes adelante de lo que sea que estén viviendo, y que todo el mundo trabaja como muy en equipo, que eso yo lo vi menos en otras áreas de la medicina. Y en el Calvo se cumple así perfecto. Tenemos toda la gente del equipo y la gente que no es del equipo de salud también, todos súper preocupados, trabajando en conjunto, tratando de hacer lo mejor por la familia que estamos atendiendo. Y eso a mí me gusta mucho y creo que no sé si se cumple en todas partes. Entonces, si bien no puedo hablar de otros hospitales, en el nuestro sí se cumple. Y por eso me gusta mucho estar ahí y pretendo seguir quedándome ahí, digamos. Muy bien, eso esperamos todos, ¿cierto? Y, doctor, ¿cómo veía en ese tiempo cuando recién partió, cuando se quedó en el Calvo, la medicina hospitalista? ¿Cuáles eran los desafíos? ¿Cuál era el desafío un poco epidemiológico, pero también en el trabajo y en organizar el llevar al Calvo lo que es hoy en día, alta especialidad, etcétera? Bueno, era un trabajo mucho más simple, en todo orden de cosas, no solo la patología, los recursos, la tecnología disponible para acercarse a un diagnóstico o un tratamiento. Pero además se entendía el hospital casi como un internado, donde los niños llegaban y se dejaban ahí hasta que se recuperaran. El régimen de visitas que había para la familia, la madre, el padre, era similar a lo que uno había vivido en los hospitales de adultos cuando era estudiante. Vale decir, había algunos días de visita y algunos horarios. Además, en la inspiración de la formación del hospital estaba muy fuerte lo que era el orden, la disciplina, la puntualidad. Ese era el sello que le había impuesto el iniciador del hospital, muy respetado y venerado, doctor Aníbal Aristía, que tenía una formación alemana. Entonces trajo toda esa disciplina. Y era una época en que eso iba bien. Nadie lo cuestionaba en absoluto, ni los funcionarios, ni la familia. Y los niños eran personas que venían a solucionar su problema, como quien lleva un vehículo a un garage. Y no se tomaba en cuenta el entorno emocional del niño y familiar. Entonces era muy sencillo y había una característica que hoy en día probablemente no se sabe. El hospital era muy de familia. Los médicos incluso tenían parentescos. Había muchos médicos que eran parientes unos de otros, casados con fulano, fulana, etc. Entonces era muy familiar, muy cordial. Había mucha camaradería y había mucha conversación de pasillo. Claro, y mirar al paciente, me imagino, entre distintas especialidades o del interés científico, ¿no es cierto? O sea, el interés de aprender de las patologías que eran extrañas. Mucha reunión, me acuerdo. Exactamente, mucha claro. Academia, se compartía mucho y uno conocía mucho el quehacer de otros grupos de trabajo y de las personas, de sus características. Entonces, como bien dices tú, en las reuniones eran muy ricas y era muy querido asistir a una reunión porque uno
era como tener las noticias del día, lo que está pasando en la institución. Sí, era muy lindo, muy lindo. Y hoy en día, No, es distinto. Han cambiado las condiciones, sí. A ver, de partida, hoy en día yo creo que el acompañamiento de la familia, la familia como protagonista en el proceso de que se mejoren, insisto, los niños, los adolescentes, y su opinión, porque para bien y para mal, pero yo creo que sobre todo para bien, tenemos familias cada vez más informadas. Entonces, yo creo que hoy día tenemos un espíritu puesto en tratar de mantenerlas en el fondo lo más cómodo posible, que cuando yo llegué al hospital, que fue hace tiempo, pero no tanto tiempo, era algo que no había mucho. Tenemos gente que en el fondo solicita que les demos una segunda opinión, una tercera opinión, que nos cuestiona los tratamientos o nos pregunta si hay otras alternativas, y tenemos que estar preparados para eso, y yo creo que eso está bien. Y lo otro es que, bueno, la pediatría ha cambiado por la epidemiología, en que antes teníamos niños muy pequeños. Yo creo que antes la pediatría era principalmente de lactantes preescolar, guaguitas chiquititas, que eran las que más se enfermaban. Hoy en día tenemos muchísimos niños más grandes y muchísimos adolescentes. Entonces, tenemos que también explicarles a ellos, negociar con ellos. Yo la semana pasada tuve que negociar con un adolescente literal para explicarle por qué le quería dejar un tratamiento y pedirle que ella confiara en mí y lo aceptara, y lo hizo. Entonces, son desafíos distintos y son desafíos para nosotros también porque quizás fuimos educados, como fuimos educados por otra generación, somos educados pensando en niños quizás más pequeños y nos toca enfrentarnos a esta nueva población en el fondo y tenemos que tomar el desafío de adquirir habilidades en eso y luego poder transmitirlas también, y no solamente como para nuestros estudiantes, sino, como decía, para todo el resto del equipo, digamos. sin duda, y ahí la extensión de edad pediátrica también va a influir, ¿no es cierto? Muchísimo. De lo que tú estás comentando, yo pensaba que, claro, la sociedad está así, Sí. y la educación de los hijos está así. Los hijos hoy en día no tienen necesariamente la disciplina de responder a la autoridad del padre, la madre o del profesional en este caso. Son cuestionadores. Incluso tienen ellos sus propias redes, ¿no es cierto?, sociales, y que les van dando ciertas formas de pensar que no son necesariamente las que nosotros pensamos. Tal cual. Sí. Efectivamente, y eso es un desafío que yo creo que es muy interesante, muy bonito, porque hay que aprender, cambiar, modificar, pero sin perder la esencia de lo que nos formó, ¿no es cierto?, lo que viene atrás, y esa rigurosidad, que también es importante, a lo mejor no la estrictez del horario, pero sí la rigurosidad del trabajo médico en sí, ¿cierto? De seguir comunicándonos, de seguir aprendiendo unos de otros, de saber que no todo está en los libros, sino que esto tan marcado por la generación que uno se formaba al lado del médico, viéndolo cómo tocaba al paciente, cómo lo examinaba, cómo hablaba con la mamá. Hoy en día creo que es algo que también es importante retomar. Son otros los desafíos, ¿no es cierto? Pero todo eso no hay cómo leerlo, no está en las redes sociales, claro, no está en el libro, está en el estar. ¿No? Y eso es lo valioso a ustedes, porque han sido muestras del estar, recuerdo yo que donde uno iba estaba el doctor Cofré y uno podía hacerle una pregunta, podía, ¿no es cierto?, contactarlo, y siempre había esa mirada desde la semiología, desde el niño global, ya, y cómo es la casa, y cómo no sé qué, y todo era importante para poder llegar, ¿no es cierto?, a un diagnóstico. Lo mismo vemos hoy en día en unidades como agudo, pacientes con cuadros respiratorios muy simples, pacientes trasplantados de médula y con una complejidad mayor, que convergen en una unidad, ¿no es cierto?, que nació para este paciente más pequeño y más simple y más respiratorio, y se ha transformado en lo que el hospital requiere, ¿no es cierto? En poder, salud mental hoy en día también, esa como yo creo que es una gran ventaja. Entonces, y yo iba a preguntarle, ¿no es cierto?, cómo esto que uno vio que fue cambiando,
a través de su tiempo, lo vio reflejado en cada una de las unidades donde trabajaba, doctor, porque fue cambiando la epidemiología desde lo infeccioso, ¿no es cierto?, hacia otra cosa, y fueron cambiando las edades de los niños y los requerimientos. ¿Cuesta mucho irse adaptando a esta nueva pediatría? ¿Cómo lo vivió? ¿Cuál es la ganancia que tiene también el hacer docencia, en mantenerse con estudiantes, ¿no es cierto?, en mantenerse viendo generaciones que pasan y que van cambiando la forma de vivir o de mirar la medicina? Interesantes reflexiones y múltiples las preguntas que tú estás planteando. Lo primero que yo noto es que antiguamente había un profesor, un maestro, que conducía tanto la parte asistencial como la parte académica. Entonces, en la época que yo llegué al hospital estaba el doctor Jorge Howard, que era una gran autoridad, que pasaba visita, dirigía las reuniones clínicas, era un hombre muy estudioso, y entonces se manejaban todas las áreas que en ese momento tenían desarrollo, ¿no? Pero a la vez controlaba que el médico, si llegó o no llegó, si pidió o no pidió permiso, etcétera, 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 ¿no? Después me tocó vivir la época del doctor José Zacarías, que mantuvo el mismo estilo. Yo fui interno muy directamente del doctor Zacarías, entonces de él aprendí mucho. El doctor Zacarías tenía también el mismo papel de control, ¿no es cierto?, de la marcha asistencial, pero a la vez era profesor, dirigía las reuniones, pasaba visita por todas las unidades, etc. Y posteriormente quedó Antonio Banfi, a quienes ustedes conocieron, ¿no es cierto?, una bella persona que fue por un lado mi jefe directo por muchos años y después él subió a la jefatura de pediatría y a la dirección del hospital. Esa figura aglutinaba y atraía, convocaba a todo el mundo. Entonces esa figura generaba un espíritu de equipo, que era muy importante. Y yo percibo que eso se ha perdido. Y es muy difícil que hoy en día se recupere esa figura porque ¿quién hace ese papel? Es muy complejo. Tanto la parte administrativa, asistencial, se ha complejizado enormemente, el tipo de paciente, los recursos que maneja el hospital, etc. Y por otro lado la parte académica, porque la medicina se ha profundizado, se ha diversificado. Pero eso es un factor. Lo otro que yo he notado en el hospital, una evolución que por supuesto que para bueno, que es lo que tú dijiste, Antonia, de la mirada integral del paciente. Porque yo les mencioné antes que los niños eran como una persona que venía a repararse, y nadie se preocupaba ni de sus emociones ni de la familia. Y fíjense que haciendo un poco de historia, los primeros hechos que empezaron a cambiar en ese sentido fueron, por ejemplo, la creación del lactario. Antiguamente, cuando yo era niño, el hospital, ustedes se van a reír, pero el hospital tenía un establo ordeñado a las vacas. Y a las vacas le sacaban el suero de la leche y eso se lo daban a los prematuros porque se consideraba que la leche entera era una bomba para alimentar a un niño de menos de 2,5 kilos, 2 kilos en esa época. Ese era el nacimiento. Entonces, la creación de un lactario fue pero una revolución y hay médicos como Virginia Valdés, ¿no es cierto?, que tienen un gran mérito en esa creación. Después, otro aspecto que tiene que ver con el bienestar del niño fue la creación de la biblioteca de los pacientes. Antes los niños miraban al techo, por supuesto no había televisión. Pero se creó la biblioteca, entonces los niños, en la medida que se podían levantar, iban a donde la parvularia, ¿no es cierto?, y elegían lectura y con eso se entretenían. O libritos para dibujar, una cosa maravillosa. Después eso se convirtió en los cuentelibros, entonces los cuentacuentos, donde hay una actividad mucho más mantenida, ¿no? Y eso como expresión de lo que también fue apareciendo, que fueron las voluntarias de hospital. Las voluntarias de hospital, las damas de rojo, que fueron las primeras, que hacían el enlace entre la familia que estaba afuera
y el personal que estaba dentro. No, las damas de rojo no circulaban en el sector hospitalización, pero hacían una hermosa labor. Entonces, las cosas fueron cambiando. Después aparecieron los bergers para que las madres pudieran permanecer en las noches, la sala para padres, los baños para padres, y entonces la cosa fue cambiando a un hospital mucho más amable, consciente de que el niño que está hospitalizado, independientemente de su edad, ¿no es cierto?, está emocionalmente comprometido, no solo físicamente. Y eso es un gran valor y es una gran evolución positiva. Sin duda. Sí, y de hecho esto continuó. Yo no sé en qué momento se creó el colegio, la escuela hospitalaria. Claro. Y yo recuerdo haber tenido una paciente que lamentablemente la tuvimos meses hospitalizada y que para nosotros fue casi revolucionario haber decidido dentro de su tratamiento, como tratamiento, digámoslo, ingresar al colegio del hospital. Y fue maravilloso, fue una genial idea. Y debo decir que no surgió como del mismo equipo médico la idea, digámoslo. Entonces ahí uno se da cuenta que son todos los factores muy importantes. Hoy en día el acompañamiento ha seguido cambiando, o sea, yo pasé de haber estado en la UCI cuando había solo visitas, ahora el acompañamiento es continuo y hemos avanzado incluso más. Ahora se permite que pacientes en hospitalizaciones prolongadas puedan recibir visitas que ya no solamente sean de tutores o adultos. Pueden venir a visitar los otros niños, que tienen que ser una persona significativa, no necesariamente hermanos. O sea, sí, hemos avanzado un montón en eso. Y claro, y en las facilidades para los papás, que pobres mamás, pobres papás, o familia, abuelos, etcétera, que pasan también con sus niños y adolescentes periodos muy largos hospitalizados, y hemos avanzado un montón en su comodidad. Uno diría, todavía nos queda tanto, digámoslo, pero sí ha habido un cambio enorme, yo creo que en estos, ¿cuánto llevamos ya? 80 y algo años del hospital. 83. El hospital amigable. Sí, o sea, sí, cada vez más amigable. Cada vez más amigable, sí. Ese es el espíritu, y además ver cómo yo los escucho, ¿no es cierto? Y ver cómo igual fueron pequeños pasos, pero el total va muy hacia adelante, ¿no es cierto? Va mucho al integrar, va mucho al fondo a hacer comunidad, y creo que cada uno en su pequeño lugar de desempeño puede tener este mismo desarrollo, esto del líder, de que te vea, que estimule, la sensación de equipo, trabajo, ¿no es cierto? El hacer un lugar agradable para los padres, el darse el tiempo para las conversaciones, para integrarlo en las decisiones terapéuticas. Eso es lo bonito, digamos, de lo que hacen ustedes, de lo que usted enseñó a hacer y lo que hoy en día Antonia, ¿no es cierto?, tiene que tomar la batuta y seguir adelante. Sí. Oye, muy bonito, muy emocionante, me encanta escucharlo y escuchar estos relatos. Yo quiero que recordemos cómo nos impactó un poquito, en pocas palabras, ¿no es cierto?, el tiempo de COVID ¿no es cierto? Yo lo estaba recordando recién porque como estábamos hablando justo de esto, de que habíamos avanzado tanto en el acompañamiento y en el cuidar a la familia, para mí por lo menos el momento en que fue más impactante y más nos dimos cuenta del efecto que tenía eso fue el COVID, porque durante el año 2020, afortunadamente solo ese año, tuvimos que interrumpir muchas de estas cosas. Tuvimos una época nefasta, la verdad, en que se impidió el acompañamiento de los niños que se hospitalizaban. Teníamos súper restringido el ingreso al hospital, entonces ahí pasó un poco lo que me decía usted, que llegaban estos niños, quedaban hospitalizados y la familia no se podía quedar con ellos y se quedaban los pobres niños ahí y hacíamos videollamadas, y la verdad es que yo diría que fue espantoso. No, pobres niños, en verdad, como uno se da cuenta que estaban ahí con susto. Teníamos tanto esto del uso de equipo de protección personal y el evitar contagiarnos, que yo estaba acostumbrada que, no sé, si veía una guaguita llorando, uno iba, la tomaba en brazos, la levantaba hasta que llegaba la mamá y se la pasaba. En la época del COVID tampoco podíamos hacer eso. Y fue terrible. Yo creo que fue terrible para los niños, fue terrible para sus familias, como pobres mamás que tenían que dejar a sus guaguas ahí. Los adolescentes quizás un poco más grandes, en el fondo con más herramientas, pero muy adolescentes serán, pero siguen siendo chicos.
yo lo encontré terrible. No tenemos que volver nunca más a eso. Y yo creo que de alguna manera sí permitía que el equipo de salud también viera el beneficio de Sí. que la familia fuera parte del hospital, porque a veces uno decía, hoy, pero está todo el día la mamá, está como que me interrumpen la labor, pero en realidad que yo creo que nos permitió ver eso. Sí, también, o sea, ¿cierto? no, yo insisto, fue Lo terrible útil. cuando se permitió que volviera el acompañamiento, estábamos todos muy agradecidos, en verdad. No, sí, no hay que volver nunca más a eso, nunca más retroceder a eso. Hay que mantener los cuidados. Sí, no le tocó a usted verlo desde No, la en atención absoluto. directa. En absoluto. Sí, pero fue, claro, efectivamente un tiempo de alejamiento, lamentable. Oye, yo los quiero invitar ahora a que piensen, les voy a dar unos minutitos para que piensen en el hospital, en algún lugar que les parezca que es como característico, muy representativo, o alguna anécdota, algo propio del Hospital Carlos Maquena que quieran compartir con nosotros. Denle una vuelta ahí al recuerdo, ¿no es cierto?, de algo muy propio del hospital que quieran compartir. Yo, mientras tanto, quiero aprovechar de invitar a todos los que nos están escuchando, nos están viendo, ¿no es cierto?, a ser parte de estos podcasts, a darnos sus comentarios, escribirnos o mandarnos sus mensajes, ¿no es cierto?, a través de todas las redes sociales, a través de todas las herramientas que tenemos. Los recuerdo que nosotros estamos en Facebook, en Instagram, ¿no es cierto?, en YouTube, eso, muchas gracias. En todas las aplicaciones, ¿no es cierto?, y por todas las vías pueden hacernos llegar, ¿no es cierto?, sus mensajes y sus preguntas, o qué otros temas les encantaría que conversáramos en los siguientes podcasts. ¿Ya? Y entonces, aprovechando a estos queridos invitados, no sé, doctor Cofré, ¿alguna cosa que recuerde o algún lugar, algo del hospital que le parezca que es muy emblemático o anécdota? Yo diría una cosa que, reiterando lo que comenté anteriormente, la reunión clínica. La reunión clínica donde la gente se apuraba por llegar y tomar buenas ubicaciones. En esa época el auditorio tenía otra estructura, en fin. Y había, como las iglesias, el típico sector donde estaban los neurólogos, el sector donde estaban los nefrólogos, nosotros los infectólogos, etcétera, etcétera. Y entonces uno adoraba escuchar la opinión de los demás. Y de repente, por supuesto, habían tallas, pues, habían comentarios divertidos y algunos de repente medio soeces, pero se vivía con mucha alegría. Lo otro que quisiera comentar, y que fue una cosa que yo empecé a vivir, la infectología por mucho tiempo era del enfermo agudo, la enfermedad infectocontagiosa, ¿no es cierto?, respiratoria, digestiva, etc. Y en algún momento primero empezaron los enfermos oncológicos. Y nosotros éramos asesores, entonces éramos un poco marginales en la atención del enfermo. No eran nuestros enfermos. Pero cuando llegó el VIH, nos tuvimos que hacer cargo. Eran nuestros pacientes, que uno lo derivaba de repente, que sea el inmunólogo, el bronco-pulmonar, por cosas específicas, y se fue generando una cosa que yo nunca había vivido y que hasta el día de hoy me emociona, que uno empezó a integrarse con las familias, con los padres, con el drama de la madre o de otros miembros de la familia, ¿no es cierto?, asistiendo a los hogares, incluso fuera de Santiago. Yo tengo N visitas, sí, para el lado de Puerto Montt, para el lado de Coquimbo, en fin, de ir a ver a los pacientes. Una cosa muy linda. Y esos niños fueron creciendo y entonces daba mucha pena entregarlos al hospital de adultos, donde el mundo del VIH, te imaginarán que es bastante sórdido, muy distinto de este mundo de protección que estaba entregando el hospital. Así que eso fue para mí un aprendizaje tardío, porque yo ya llevaba, no sé, aproximadamente 30 años en el hospital cuando me empecé a vivir esto. Y es una cosa muy linda y que refuerza lo que yo les dije inicialmente, de que es una profesión que uno tiene que estar al servicio de los demás, del paciente y su familia.
No, sin duda, y además que la pediatría tiene eso, ¿no? Que en algún minuto hay que entregar al paciente al mundo de adultos, ¿no es cierto? Y que cuando uno ha acompañado este proceso en las enfermedades crónicas, eh, claro, cuesta y hay que ir preparando, ¿no es cierto? Y en eso también nos tenemos que hacer cargo, ir preparando a este niño. Yo creo que, de nuevo, la extensión de la pediátrica, al que estén hasta los 18, a los pediatras en general nos parece bueno porque creemos que está un poquito más preparado el niño en términos de maduración y autonomía. Pero claro, qué lindo esa reflexión, porque también es muy importante para este pediatra integral, el camino del paciente crónico y el acompañamiento. Somos un hospital que ve pacientes de todo Chile, ¿cierto? Entonces, claro, efectivamente hoy en día uno no va, pero se mantiene en contacto por alguna red, ¿cierto? El WhatsApp suena y hay que estar disponible, ¿cierto? Antonia, ¿algún lugar, anécdota, instancia hospitalaria? O sea, a raíz doctora, yo también estaba pensando en un espacio de reunión, pero un poco más lúdica. Para mí es muy característica del Calvo Maquena cuando celebramos su aniversario. y se disfraza todo el hospital. Bueno, particularmente yo estoy en una unidad que es muy motivada por los aniversarios, entonces me gusta Varias mucho. veces ganadora. Sí, muchas gracias. Somos campeones. Pero me gusta eso porque el aniversario del hospital ocurre en un momento que es, yo creo, cuando estamos con la pega más álgida, porque es en la mitad del invierno. Estamos en campaña de invierno, están los turnos muy agotados porque tenemos muchos pacientes, están todos los servicios llenos, están las UCI llenas, está todo lleno, y las unidades que no aumentan camas, pero que tienen pacientes también más crónicos, más complejos, también están como a todo dar, digámoslo, porque al final el invierno nos sobrepasa a todos, no sé si nos sobrepasa, pero nos pone a todos en el límite, esa es la verdad. Y el aniversario ocurre en la mitad de eso, y es un momento en que el hospital entero celebra, nos celebramos a nosotros mismos. Por supuesto que siempre es con motivo acorde a la pediatría, entonces se intenta incluir a los niños que nos ven que estamos disfrazados de lo que sea, digámoslo. Y hacemos un desfile por todo el hospital, y además participa no solo el equipo médico, que yo entiendo que en muchos equipos los médicos somos como los líderes, pero aquí participa todo el mundo. Entonces participan médicos, el equipo de enfermería, equipo de TENS, la gente que viene del área psicosocial, de rehabilitación, o sea, los funcionarios que son no clínicos, digámoslo. Todo el mundo participa. Mundo administrativo, recursos físicos. Las áreas administrativas, recursos físicos ganó un año también. Sí, no, a mí, muy motivado. Es divertido porque yo pienso que, no sé, yo el área de recursos físicos no la conocía hasta que ellos ganaron, por ejemplo. Encuentro que es un momento muy lindo y que también sirve como para unirnos como hospital, digámoslo, para que nos veamos caras que no conocíamos, para celebrar con los pacientes que están hospitalizados, y aquellos que no están hospitalizados también nos ven. Me gusta mucho esa tradición, me gustaría mantenerla, en verdad. Cierto, muy alegre, muy representativa también de nosotros, tienes toda la razón. Sí, y sobre lo que el doc decía, como ya de cosas más clínicas, es verdad que el equipo de infecto es un equipo que sigue permeando en todas las unidades, y hay cosas que se mantienen. En el área en que yo trabajo, nosotros pasamos visita formal con todo el equipo nuevamente, pero la visita de infectología es como un rito diario también. Eso se mantiene. Y ellos pasan por todo el hospital, entonces a nosotros de repente nos pasa que nos enteramos de un paciente o que tuvimos que trasladar o que ingresamos en un turno o algo así, y uno les pregunta, ¿y vieron al niño que está en el cuarto piso, que está en cirugía? ¿Qué les parece? Es un equipo que sigue, yo creo que permeando a todos los niveles, y continúa en el fondo esto como de educarnos a todos, digámoslo. Me gusta mucho también esa instancia también, como ya sea nuestra visita propia como la visita con el equipo de infecto. Sí. ¿Ves? De lo que tú estabas comentando del día del hospital, a mí me vino un recuerdo de cuando yo era niño, todavía era escolar, y en la celebración del día del hospital, ya en esa época también era importante, no había disfraces, en fin, pero recuerdo que mi padre organizaba, era muy organizador, y organizaba la fiesta, y haberse traído el orfeón de carabineros
al subterráneo. En esa época el subterráneo era básicamente urgencia y algunas dependencias anatomía patológicas, ¿bien? Y entonces el orfanato de Carabineros tocando música a todo dar y todo el mundo bailando. Es increíble. Incluso había alcohol. No, claro. No. Bueno, han cosas que definitivamente han cambiado. Claro que sí. Se puede. Bueno, nada es perfecto, ¿cierto? Oye, yo una vez más quiero agradecerle. Ha estado muy entretenido y me encanta escucharlo, muy alegre, muy optimista respecto a la pediatría hospitalista y nuestro rol de mirar integralmente al niño, a su familia, el recuperarlo, como uno dice, en cuerpo y alma un poquito, ¿no es cierto? Así que les agradezco por haber estado acá, doctor Cofrés, pero seguir viéndolo en el hospital, seguir conversando de cómo avanzamos hacia incorporar la excelencia, el cariño y el desarrollo de este hospital Carlos Mackenna. Antonia, por supuesto, sigue siendo parte importante. Ya nos espera una campaña invierno, espero, distinta cada año después de los últimos años que ha ido bien variada. Gracias por venir, gracias por acompañarnos y será hasta el próximo capítulo. Gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.